Pues estamos aquí ya con la segunda parte del tema. La segunda parte del tema de las primeras civilizaciones, ¿vale? Pues aquí tenemos el título, en vuestro libro, el tema 9. Este es el resumen. Ya hemos visto Mesopotamia. Ahora vamos a ver Egipto. Las partes de Egipto, pues lo mismo que hemos hecho antes. En el medio natural, evolución de la región, según las etapas históricas que va a tener. Y después, pues, ciencia, cultura, religión, arte. Y aquí también se me ha pasado a poner economía y sociedad, ¿vale? Es lo mismo que tenemos aquí: medio natural, economía, historia de Egipto, economía, sociedad, ciencia. Lo típico de que vamos a ver en todos los temas. Vamos a empezar con el medio natural. Pues mira, aquí tenemos el entorno geográfico y el medio natural. Aquí está vuestro apunte. Aquí están vuestros apuntes. Y veis el entorno. Pues aquí está Egipto. Y prefiero poner este mapita. En Egipto se encuentra, pues, al sur. Vamos a ver si lo pongo por aquí, que lo veis mejor. Al norte limita con el mar Mediterráneo. Al sur Etiopía. Aquí estaría Etiopía. Al oeste, desierto de Libia. Aquí, al oeste, esto es Egipto entero. Al oeste estaría Libia. Por aquí estaría Libia. Y al este, el Mar Rojo. ¿Vale? El Mar Rojo. Este es el Mar Rojo. Al este. Y esto es el desierto arábigo. Bueno, el desierto arábigo está más para acá. Estaría por aquí. La península del Sinaí. Aquí tenemos también, bueno, otro mapa. Desierto de Arabia. Desierto de Libia. Aquí se ve mejor. Desierto de Arabia. Al este, pues, estaría el Mar Rojo, el desierto de Arabia, la península del Sinaí. Esta es la península del Sinaí. ¿Veis qué península? Nosotros hemos visto las penínsulas. Y al norte, el mar Mediterráneo. Los 4 puntos. Y entonces es un inmenso desierto. Este es el desierto del Sahara. Lo que pasa que está bañado por el río Nilo y le da la riqueza a la agricultura el río Nilo. En concreto, las crecidas que vienen del sistema del medio natural, clima ecuatorial que viene del sur, en la zona del centro de África, por la zona de el lago Victoria, lo que es Tanzania, de ahí en Etiopía también surge el río, y el río, donde nace el río, pues es un clima tropical, un clima ecuatorial o tropical lluvioso. Llueve muchísimo, sobre todo en la época de verano. Llegan las crecidas y es lo que le da la gran riqueza a Egipto. O sea, ellos pensaban que es un regalo de los dioses, ¿vale? El río Nilo. Entonces aquí en vuestro libro, pues lo mismo, Nilo atraviesa el gran desierto del Sahara, fertilizando la estrecha franja. Lo que hace es fertilizar. Vamos a ver las crecidas, lo tengo en mis apuntes mejor, una longitud. Esta es la longitud del río. Los límites geográficos ya lo hemos visto. Y aquí, por ejemplo, las lluvias se producen en su nacimiento, en el nacimiento del río Nilo, alrededor del lago Victoria. Después en Etiopía también nace, tienen otra parte del Nilo que nace ahí, y provocan crecidas, las lluvias en verano, sobre todo en verano. Y entonces esto es lo que le hizo construir un calendario, ¿vale? Las crecidas del comienzo del verano, 4 meses donde los agricultores no pueden trabajar porque están los terrenos inundados, y entonces los agricultores se van a dedicar a otras tareas, como construcción de templos, tumbas, etc. Estas crecidas dejan el limo, que es un barro, y hacen que la tierra sea muy fértil y provoque grandes cosechas, ¿vale? Por eso Nilo es considerado fuente de vida y un regalo de los dioses. Y después, muy importante, por 2 motivos. Es un regalo, es fuente de vida porque permite la agricultura y es una gran vía de comunicación. Zonas, es una gran vía de comunicación. Toda la mercancía se transportaba a través del río. El Egipto estaba formado por 2 zonas. El Bajo Egipto, aquí lo tenéis, el Bajo Egipto, que es la desembocadura, y el Alto Egipto,
¿vale? Entonces, según la zona histórica, pues al principio en el Egipto antiguo va a predominar el Bajo Egipto y posteriormente ya se va a unir el rey del Bajo Egipto con el Alto Egipto y posteriormente esta zona es la que va a tener más influencia, ¿eh? Aquí están los grandes enterramientos, las grandes tumbas, ¿vale? Mientras que aquí están las grandes pirámides, en la, la zona esta de las pirámides. Venga, continuamos porque tengo que ir rapidito, que no... Vale, pues ya tenemos aquí, esto es lo que hemos dicho, ¿no? Se crearon dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Y hacia el 3100, el rey Menes, según el nombre, Narmer o Menes, va a unificar los dos reinos en su única, con un solo monarca, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la historia de Egipto. La historia la tenemos aquí. Vamos a ver si tengo por aquí. Bueno, aquí tengo más imágenes, ¿no? Veis cómo... Bueno, importante esto también, aquí en el libro antiguo, la crecida del Nilo, ellos pensaban, fijaros lo que pensaban ellos, que los egipcios creían que la crecida del Nilo era provocada por un dios, el dios Hapi, que embalsaba las aguas del río en una cueva situada al sur de Egipto y cada año, a mediados de junio, dejaba salir las aguas. Fijaros lo que es la importancia. Ellos explicaban las crecidas con los dioses, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ir con la historia de Egipto. Esto lo tenemos aquí, en mi esquema, y lo tenéis aquí. Esto es lo que vamos a ver ahora, la evolución histórica de Egipto. ¿Vale? Fijaros, vamos a ver, yo creo que con mi apunte está más claro, ¿no? Mirad, en un principio tenemos Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo y Baja Época, o Bajo Imperio. ¿Vale? A mí, con que entendáis un poco el concepto de todas estas cosas, me vale, ¿vale? Los años también complicados, A ver si ya nos buscamos unos truquitos, Aquí he puesto técnica de estudio 1500, veis como yo lo voy redondeando la fecha. Imperio Antiguo 2700, 3000, 2200 a.C. Es la época donde se construyen las pirámides y tenemos faraones muy importantes como el nombre de las pirámides, donde ellos construyeron esas pirámides para enterramientos suyos, Keos, Kefren y Mitrino, en la zona que se llama la llanura de Gizeh. Su capital fue Menfis. Yo me vengo aquí. Entonces aquí está Menfis, la capital, y aquí está la zona de Gizeh, aquí donde se encuentran las pirámides, ¿vale? En la desembocadura del Nilo, ¿vale? Simplemente que sepáis eso. Después es una época esplendorosa, pero luego va a venir en el Imperio Medio desde el 2050 a 1783. Pues yo le he puesto 1789 para que os acordéis de la Revolución Francesa. Son, mira, 7, 8 y 9. Las cifras son, y redondeamos, 2000, 1789. A mí no me importa porque las cifras varíen un poco. La capital se va a trasladar a Tebas, mientras que es un periodo de grandes turbulencias, de grandes invasiones. Va a haber un pueblo, los Hyksos, que van a invadir a los egipcios y va a someterlos durante 2 siglos. La capital se traslada a Avaris. Aquí tenemos la capital. Aquí está Avaris. Aquí está Avaris. Pasa a la capital de Menfis. Hay ciudades muy importantes, Heliópolis fue una ciudad muy importante, Alejandría, que está por aquí, Menfis, Avaris, la capital de los Hyksos, un pueblo invasor, ¿vale? Aquí lo tenemos. Después tenemos el Imperio Nuevo, es la época de mayor esplendor. Fechas, le vamos a poner 1500 aproximadamente al 1000, cifra redonda. Nombre, prosperidad. Egipto se expande territorialmente, va a conquistar incluso Egipto, va a salir fuera y va a conquistar en terrenos, fuera. Esta zona también la va a conquistar Egipto en el Imperio Nuevo. Aquí tenemos el Imperio Nuevo. La capital se va a trasladar, sigue en Tebas, y los grandes, aquí en la época de los grandes faraones. Os sonará Ramsés II, Ramsés III, Tutankamón, este es importante por la tumba, Amenofis IV. Son épocas de grandes construcciones, grandes templos. Aquí vamos a ver ahora unas cuantas imágenes. Me voy para acá. Construyeron grandes templos. Fijaros. Este de Ramsés. Fijaros, un espejo.
en, en honor a Ramsés, ¿vale? Esta es la tumba de Tutankamón. Son tumbas excavadas en la roca. Bueno, en definitiva, que es una época de gran esplendor, ¿vale? Y ya por último, tenemos la baja época, desde el 1000 al 30 aproximadamente, al año 30, que es cuando, y aquí es una época de decadencia y va a sufrir invasiones de distintos pueblos, como los asirios en el 666, los persas en el 525, 525, los griegos en el 333 o 332 con Alejandro Magno, y finalmente los romanos, pues aproximadamente en el 30, donde gobernaba la faraona Cleopatra, que se enamoró de un romano, ¿vale? ¿Vale? Pues venga, terminamos ya con la historia de Egipto y pasamos ya al siguiente capítulo. Esto está todo aquí en vuestro libro, es exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Vale? Según la corona, pues mira, la blanca significa Alto Egipto. Antes había dos reyes, uno para el Alto Egipto y otro para el Bajo Egipto, la roja. Y entonces ya Nemes o Nemer unificó. Esto vendrá por aquí. Unificó. Aquí está, unificó los dos reinos y se pone la doble corona. Son símbolos de los faraones, ¿vale? Bueno, pues pasamos ya al siguiente punto. Y nos vamos a... Mira, esto es un cuadro sobre las inundaciones, cómo se inunda todo, ¿vale? Y nos vamos ya a la economía y sociedad. Estamos con vuestro libro y vamos a hablar de la economía y de la sociedad. Fijaros cómo ya vemos que es un poblado, una ciudad mucho más desarrollada que lo que habíamos en la edad de los metales, ¿no? O en el Neolítico. Esto se puede comparar con Mesopotamia. El río Nilo importantísimo, pescando, poleas para extraer el agua, después conducciones por canales, la llevan, estaban muchísimo. Fijaros qué templo, el templo dedicado a los dioses, en un lugar de culto, y después viviendas donde se aprovisionaban servían de provisionamiento para los granos, para el trigo, para los cereales, también se guardaba en el templo, El templo también servía de granero, donde se guardaba. Aquí tenemos al faraón con su corte de esclavos y bueno, pues la vida cotidiana en Memphis, en Tebas, en una de las grandes ciudades de Egipto. Principalmente los egipcios vivían de la agricultura y la ganadería. Vamos a verlo esto ahora. Fijaros, vamos a ver. En economía, vamos a ver la agricultura y ganadería. Vamos a ver, principales cultivos, cereales, trigo, cebada, lo típico, y hacían pan y cerveza. Uno de sus dietas básicas, pan y cerveza. El lino, para hacer tejidos. El papiro, una planta también muy importante para hacer papel, donde se podían escribir. Y el loto, otra planta muy importante. Legumbres, pues con lentejas, garbanzos, verduras, guisante, cebolla, ajo, lechuga, frutas, uva, dátiles, muy importante. La dieta era principalmente pan, cebolla, cebolla, cerveza, oca y pato. Es muy importante las aves, es la novedad. Aquí lo he puesto, criaban ganadería. La novedad eran los patos y los gansos. Patos y gansos. Cabra, oveja, todo esto los cultivos ya lo hemos dicho aquí. La cerveza tenía bajo contenido de alcohol, era como una sopa. Son datos curiosos que voy poniendo. Después ganadería. El principal ganado era el bovino, vacas, bueyes, también cabras, ovejas y patos y gansos. Esta era la novedad, las aves, que no había de ninguna otra civilización. Artesanía, cerámica, metalúrgica, tejido, muy importante con el lino, eran muy buenos haciendo tejido. Comercio, pues tenían comercio con Mesopotamia, que nosotros ya lo hemos visto, con Grecia, y ¿qué les sobraban a ellos? Cereales, tejidos, papiros, pues lo que se va a llevar. ¿Qué es lo que no tenían? Madera, metales, esclavos, ¿vale? Vamos a ver ahora la sociedad. Pues es lo mismo que hemos dicho antes, estaba jerarquizada, hacía como una especie de triángulo donde en el vértice superior, aquí en el vértice superior, pues estaría el faraón. Después, altos funcionarios.
el sacerdote, después funcionarios de menor categoría, escribas, altos mandos militares, altos comerciantes. Y después teníamos una clase libre, agricultores y ganaderos, y por último los esclavos. Lo mismo que dijimos el, para Mesopotamia, ¿vale? Venga, el faraón tenía poder absoluto, era un dios. En Mesopotamia no era un dios, era como un semidios, un representante de Dios en la tierra. Aquí no, aquí era un dios. Tenía poder absoluto sobre las tierras, sobre las personas. ¿eh? Era la personificación del dios Horus en la tierra, mientras gobernaba. Tenían unos tributos, después de la representación del faraón se le adjudicaba unos tributos, unos complementos, fijaros, por ejemplo, el clav, este manto que tenía, este manto simboliza los rayos del sol. Después tenía aquí el buitre y la cobra, que representaba a los dos reinos. Esto lo tengo yo por aquí. Después tenía el látigo, el bastón, la barba ceremonial postiza. Todo esto se le ponía al faraón. La corona del Alto Egipto, la corona del Bajo Egipto, la roja, la doble corona y después la corona de guerra, esta, ¿vale? La cobra, el buitre, aquí tiene que haber un buitre. Yo creo que por aquí lo he puesto yo, o lo voy a buscar los... Vamos a ver dónde tengo yo aquí. Vamos a ver, aquí tengo, pero el significado... Bueno, pues va a ver si lo tengo por algún lado. El significado de los tributos. Vamos a ver. Ahora mismo no lo encuentro, bueno, no pasa nada. Ya lo buscaré. Vamos a ver. Venga, seguimos. La clase dirigente. Gobernadores, jefe del ejército, sacerdotes, escribas, tesoreros, el visir, primer ministro, que es ayudante del faraón, son títulos nuevos que no lo vimos en Mesopotamia, pero es parecido. Altos funcionarios, le podríamos decir, clase dirigente, altos funcionarios, altos comerciantes, gobernadores, gente que le ayuda a gobernar la ciudad. El tesorero pues, llevaba la contabilidad, contaba los cultivos, la cantidad de productos que sean las cosechas. Los escribas, ya sabéis, muy importante, registraba todo. El visir, muy importante, como un ayudante, un primer ministro. El reino estaba dividido en zonas y el visir pues se hacía encargado de una cierta zona, ¿vale? Y después lo que hemos dicho antes, personas libres, pues lo mismo, campesinos, ganaderos, soldados, artesanos. Se piensa que las pirámides las hacían los esclavos, pero también últimas investigaciones dicen que no, que lo hacían los campesinos cuando no tenían jornada agraria. Eran obreros a los que no se les daba una paga. Y también podían participar campesinos mientras no estaban trabajando. Existía la huelga, a pesar de la autoridad tan fuerte que tenía el faraón, ¿vale? Los esclavos pues trabajaban en la mina y en tareas domésticas, principalmente en tareas domésticas. Ya sabéis cómo se puede conseguir volverse esclavo. Por prisionero de guerra, no pagaba tus deudas y el hijo de esclavo. Esto pasaba en herencia. Las mujeres tenían mucho mayor libertad e igualdad que en otras civilizaciones. Trabajaban en la casa, era un trabajo intenso, amasaban el pan, iban al molino, tejían, sabían hilar, tejer la ropa, obtenían hilo de lino puro, muy complicado por su finura, cuidaban los patos, los gansos, ayudaban en el campo, gozaban de mayor libertad, era dueña de la casa, podían tener negocios, fijaros, heredar una herencia, incluso llegaron a tener profesiones como médicos, se podían divorciar, un gran avance, se consideraban como un complemento al hombre, e incluso algunas llegaron a ser faraonas, como Hatshepsut y Cleopatra. Bueno, esto es la sociedad, ¿vale? Estos otros libros, aquí he puesto la historia de Egipto, ya lo hemos visto, ¿vale? Y poco más, ya la economía lo hemos dicho, la agricultura, la ganadería, artesanía, comercio, lo que importaban, lo que exportaban, y la sociedad, faraón y su familia, grupo dirigente, personal libre y esclavos. Las mujeres que tenían, el papel de la mujer tenían mucha más libertad que en otras civilizaciones. Venga, seguimos. Nos vamos ahora a la cultura, ciencia, letras
ciencia. Cada vez que hablamos de cultura vamos a hablar de ciencia, letra y religión. Aquí entraría las matemáticas, las ciencias de la naturaleza, la medicina, las letras por los libros que más importantes que se hayan escrito y la religión, que aquí va a ser muy importante. Venga, vamos a continuar por aquí. Y ya estamos con vuestro libro. Y vamos con la cultura, ciencia y letras. Yo lo he puesto aquí en cultura, ciencia y letras. Aquí están las letras y aquí está la ciencia. ¿Vale? Las letras. Existía un libro muy importante que es el libro de los muertos, que es un libro con el que igual se hacían las ceremonias para los enterramientos. Y después una obra literaria muy importante, la historia de Sinué el egipcio. Pero bueno, con que sepáis estos dos titulitos, pues... Y ahí también había libros de tratados científicos y técnicos. Vamos a ver aquí. Aquí no dice nada, no dice absolutamente nada de libros de literatura. No dice absolutamente nada. De las letras no dice nada. Ni literaria ni de carácter religioso. Bueno, vamos con la ciencia. Avance. Elaboraron un calendario que ya no era lunar, era solar. Y se guiaba por las estaciones, por las crecidas del río. Había 3 estaciones: inundación, siembra y cosecha. 4 meses cada una. 4 meses de inundación donde no podían sembrar. Después venían 4 meses de siembra y después venía a recoger la cosecha. Cada mes le pones 30 días, me salen 360 días y se le añadía 5 días más en honor a dioses muy importantes: Horus, Osiris, Isis, Set y Nefti. En total me salen 365 días. ¿Vale? Vamos a ver si viene aquí en vuestro libro. El calendario, vamos a ver, pues tampoco viene por aquí el calendario. Bueno, aquí dice algo, sí, aquí el calendario, entre 2 crecidas del Nilo, un año 300. Yo creo que lo he explicado mejor yo con mis apuntes, ¿vale? Y después, vamos a ver, en matemáticas, en la ciencia de matemáticas, sabían suma, resta, multiplicación, división, calcularon volúmenes de algunas figuras como cilindros, pirámides. En medicina tenían conocimiento de cirugía, conocían la fractura. Daros cuenta que hacían los embalsamientos, la momificación. Entonces conocían mucho de la situación de anatomía y de cirugía, ¿vale? Entonces poco más lo que he dicho aquí, y ahora nos vamos ya a la religión. Esto es muy importante. Fijaros todo el capítulo que le dedica a la religión, ¿vale? La religión le daba mucha importancia. Ellos pensaban que había vida después de la muerte y por eso ellos hacían el proceso de momificación, de embalsamiento, porque tenían que tener el cuerpo lo mejor conservado para la vida después de la muerte, ¿vale? Ahora veremos nosotros lo que es la momificación. Eran politeístas, como siempre, creían en muchos dioses, no como, digamos, nosotros en este momento, que normalmente pertenecemos a una religión que tiene un solo Dios. Por ejemplo, los musulmanes, los judíos y los cristianos, ¿vale? Venga, los dioses se representaban con rasgos humanos y de animales, ¿vale? Bueno, en principio los dioses mandaban en la tierra. Aquí tenemos los principales dioses, radios del sol, se representa con un halcón y con el disco solar encima de la cabeza. Osiris, figura humana. A ver si lo tengo por aquí. Mira, aquí está muy bien. En vuestro libro esta parte está muy bien. Mira, Ra, Osiris, momificado, dios de la agricultura y de la resurrección. Estaba representado en figura humana y representado como una momia, embalsamado. Más por aquí. Osiris era el que hacía era el juez de los muertos, que era el que dictaminaba si tú ibas a la otra vida o no. Era el juez de los muertos, era en el tribunal. Aquí lo tenemos, este Osiris, el juicio de los muertos. Este es un muerto y era vamos a ver, aquí tiene que venir, y hasta el tribunal de Osiris, imagen de la derecha, el tribunal de los muertos es el tribunal de Osiris. Después Anubis, cabeza de perro, de chacal, y era el dios de la momificación, era el que acompañaba
al muerto al juicio de Osiris. El muerto es escoltado por el dios Anubis. Aquí está, ¿vale? ¿Qué más? Tot, en el juicio de Osiris, pesaba el corazón del difunto. Bueno, más o menos tampoco hay que sabérselos todos, sino que tengáis un poquito la idea de cómo funcionaba esto. Mira, esta parte también de aquí es muy importante. Los egipcios creían que después de la muerte el dios Anubis acompañaba al Ka, que es el alma, a cruzar el río Serpiente hasta la otra vida, ¿vale? Allí el Ka debía superar varias pruebas, el alma, y se enfrentaba al juicio de Osiris, durante el cual se pesaba su corazón para comprobar si había sido un pecador o no. En el platillo de la balanza se ponía una pluma y en la otra se ponía el corazón. Si el corazón pesaba más, estaba cargado de pecado y el difunto no entraba en el reino de Osiris. En caso contrario, además, no solo no entraba, sino que sufría un castigo tremendo, ¿vale? Y en caso contrario, que había sido triunfador, vivía eternamente en el paraíso. Por eso conservaba muy bien la materia del cuerpo, a través del embalsamiento. Para asegurarse de que el Ka regresaba a su cuerpo, los egipcios momificaban los cadáveres, lo embalsamaban, para que el cuerpo se conservara, ¿vale? A esto después el cadáver embalsamado y cubierto de lino, de tiras de lino, se llamaba la momia, lo que vosotros conocéis. Las vísceras, pulmones, intestino, riñón, se guardaban en 4 vasos llamados los vasos canopos o canópeos. Yo he visto canópeos. Venga, aquí está muy bien, esta página está muy bien con los dioses egipcios, ¿vale? No me quiero entretener mucho para que no haga muy extenso esta parte. A ver si aquí Osiris, ya lo hemos visto, era el juez de los muertos, era el que hacía el juicio. Vamos a ver. El hijo de Osiris era Anubis, guardián de la tumba. Este era el que acompañaba a los muertos a la tumba. Oye, todo esto es creencia. Esto lógicamente no era real. Esto es lo que creaban ellos. Horus, protector del faraón. Imagen de halcón. Horus, otro dios muy importante. Aquí está. Era el protector del faraón mientras gobernaba. Hijo de Osiris e Isis. Era dios del cielo. Hijo de Osiris y de Isis. Era la hermana y se casó con él. Era la hermana y su mujer, Isis. Venga, más cosillas. Vamos a ver por aquí. Isis, figura humana, la gran maga. Esta fue la que recompuso a su hermano, que fue muerto, gran diosa madre. Diosa de... Vamos a ver. Set, casado con Nefti. Era el malo, señor que no es bueno, dios de la sequía y del desierto, hermano de Osiris. Lo mató para ocupar el poder. Pero Isis, la gran maga, su hermana, recuperó los trozos, los pegó y Osiris resucitó. Y luego engendró a Horus. Fijaros todo como es un poco lioso, como esas eran las creencias que tenía. Bueno, hay muchos más dioses, hay muchísimos más. Lo que pasa es que hemos puesto los más importantes. Vamos a ver. El inventor de la escritura, Tot, ¿vale? Símbolo de, vamos a ver. Bueno, pues no vamos. Dios del aire, de la creación, cabeza de carnero. Este es el que sale. Siempre, en la avenida de Esfinge se pone un carnero. Son esfinges de carnero. En la entrada de los templos se hacían con este dios. Una avenida de Esfinge, ya lo veremos nosotros. Bueno, la momificación. Ya hemos visto un poco cómo se hacía la momificación. Pues se le extraían todos los órganos. Se vaciaba el cuerpo. Después se impregnaba el interior del cuerpo con vino de palma y natrón. Esto es como un aceite, una sustancia como la sal, que secaba los cuerpos. Durante 70 días estaba el cuerpo así. Después, una vez que ya se había secado, se envolvía en vendas para conservarlo. Porque ellos pensaban que la verdadera vida estaba después de la vida terrenal, ¿vale? Por eso es muy importante enterrarlo correctamente. Y los faraones, la gente privilegiada, la gente adinerada, la clase privilegiada,
pues eran los que recibían grandes enterramientos, los faraones, sus familiares, y por eso se enterraban en las pirámides y en tumbas que estaban súper bien decoradas con todo un ajuar súper precioso y súper lujoso, ¿vale? Aquí lo digo, desde que se nacía iban ahorrando para conseguir una buena momificación. Por supuesto que la gente libre, los pobres, los agricultores, y eso se enterraba en el desierto y allí se secaban. Los cuerpos, muchas veces los cuerpos aparecían allí en el desierto. No recibían una momificación, esto era para la gente adinerada. ¿eh? En la tumba se acompañaba con una copia del libro de los muertos, en donde aparecen conjuros para poder engañar a los dioses e ir a la otra vida, ¿vale? Bueno, no se extraía el pulmón, intestino, estómago e hígado y se guardaba los vasos canópeos. No se extraía ni el corazón ni el riñón. Fijaros qué curioso, ¿vale? Bueno, sobre la momificación, pues entonces ya creo que ya con eso ya otra figura de los dioses, siempre figura de animales, mezcla animales con cuerpo humano. O a veces había algunos que tenían el cuerpo completamente humano. Osiris, Nut, Ra, Anubis, mira, lo más importante, Anubis es muy importante. Horus, importantísimo, aparece en muchos jeroglíficos, en muchas inscripciones. Amón también. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto ya de otro libro. Y bueno, hablando de las momias, pues no quiero pasar esto, que es la famosa momia, la tumba de Tutankamón, del faraón Tutankamón, un faraón que murió muy joven y es muy famoso porque se descubrió completamente su tumba. Os tengo que decir que las tumbas, como tenía un ajuar, tan lujoso y tan rico, pues eran profanadas. Los ladrones entraban en las tumbas y robaban. Entonces, en un principio eran pirámides, pero incluso llegaron a entrar en las pirámides y posteriormente pues se cambiaron de lugar y se hacían tumbas subterráneas para evitar que entraran en ellas, ¿vale? Bueno, pues la única tumba que se ha descubierto intacta, porque los ladrones no pudieron entrar, fue la tumba de Tutankamón. El arqueólogo Howard Carter, pues en 1922 descubrió esta tumba. El ajuar estaba formado por estatuas, muebles, armas, joyas, tejidos, ¿vale? Y dentro, en el interior estaba la momia del faraón. Bueno, pues se dice que había una inscripción donde se decía que la maldición del faraón recaerá, la muerte golpeará a quien turbe el reposo del faraón. O sea que a este en concreto, ¿no? A Howard Carter, que ha sido el que ha entrado en el reposo del faraón, el que ha entrado en la tumba. Entonces, ¿a este hombre qué le ocurrió? Pues aquí en otro libro, fijaros, la maldición de Tutankamón. En los años posteriores al hallazgo se sucedieron una serie de desgracias. Por ejemplo, Lord Carnarvon, que fue el que dio el dinero a Howard Carter para hacer la expedición, murió a consecuencia de la picadura de un mosquito, y también su enfermera. Después falleció el hermano de Carnarvon. Años más tarde morirían su secretario y el padre de este, que posee una jarra procedente del ajuar de Tutankamón. Diversos estudios científicos han tratado de explicar estas 26 muertes. Se piensa que fue por un virus vinculado. Y finalmente el doctor descubrió un hongo que se desarrollaba en las momias y en los sepulcros y afectaba la vía respiratoria. Esa es la explicación científica a estas 26 muertes que se produjeron después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Por eso aquí pone la maldición del faraón. Venga, seguimos. Y vamos a ver, ya esto es lo mismo. Mira, esto es lo que estaba diciendo, ¿no? Mira, el buitre y la cobra, símbolos del Alto y el Bajo Egipto. La barba postiza está relacionada con la inmortalidad. El cetro y el látigo, este es el cetro, un bastón, perdón, el látigo, sí, un bastón, símbolo del poder.
de sumisión, del pueblo tiene que estar sumiso ante el poder del faraón. Estos son también importantes los atributos que se le daba al faraón, los complementos que tenía en su figura. Por ejemplo, este es el sarcófago donde se metía la momia de Tutankamón. Bueno, hemos terminado con la religión, hemos visto la ciencia, hemos visto las letras, hemos visto la economía, la sociedad. Ahora ya nos queda el último punto, que sería el arte egipcio. ¿Vale? El arte egipcio. Nosotros principalmente vamos a ver la arquitectura. Vamos a explicar un poquito las características, lo tengo aquí, en mi esquema. Aquí tenemos las características y también voy a poner vuestro libro, que no, esta parte no está mal. Vale, aquí está el antiguo libro, pero aquí vuestro libro está incluso mejor. Bueno, vamos a ver sobre la arquitectura. Mirad, primero vamos a ver la arquitectura, que es lo que yo principalmente voy a ver. La escultura y la pintura no lo voy a preguntar, en un principio no lo voy a preguntar. Vamos a ver, la arquitectura, característica, tamaño colosal, gigantesca. Emplea grandes bloques de piedra, se llaman sillares, grandes bloques de piedra. Las construcciones son adinteladas, no hay curva, no hay arco ni la bóveda. Es como en nuestros techos de las casas. Se llaman construcción adintelada, en línea recta. Y el uso de la columna. Vamos a ir viendo fotos y aquí tenemos las construcciones, son gigantescas. Fijaros qué tamaño de escultura, qué tamaño de columnas y adintelada. Esto es un dintel. Es el techo, pero es recto. Son columnas, son vigas de sujeción. Esto es un dintel. Todo esto es un dintel. ¿Vale? Todo esto estaba tachado. Hay una zona del templo que es descubierta, pero muchos tenían su techo. Pasa que eso ha desaparecido. Pero fijaros la construcción gigantesca. Fijaros, la figura humana puede ocupar esto. Fijaros el tamaño colosal. Venga, más cositas. Tenemos dos tipos de construcciones en arquitectura. Los de carácter religioso se llaman templos, y de carácter funerario, que son las tumbas, y que pueden ser mastabas, pirámides y hipogeos. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver son los templos. Esto es un templo. Es el lugar sagrado. ¿Vale? Aquí podía entrar, en esta parte del santuario, podía entrar solamente los sacerdotes y el faraón. No podía entrar las personas libres, las personas no pueden entrar ahí. Venga, vamos a ver el templo. Constaba de 4 partes: avenida de Esfinge, patio descubierto, sala cubierta y el santuario. ¿Vale? Este es el templo típico, pero también el templo al aire libre, pero también había templos excavados en la roca que se llaman espeos. Los más famosos son los de Ramsés II. Vamos a ir por partes. Este es un templo típico. Avenida de Esfinge, lo primero. Después tenemos 2 grandes obeliscos. Un obelisco. 2 grandes pilonos. Aquí tenemos un pilón y otro pilón. Y ya entramos a una sala descubierta. Aquí podía entrar la gente. Se llama peristilo. Y todo esto son columnas. Son una sala rodeada de columnas. Le encantaban las columnas. Después tenemos una sala hipóstila, una sala con muchas columnas, pero cubierta. Y después tenemos el santuario donde estaba la imagen del dios. ¿Vale? No he puesto mucho más, no he explicado mucho más. Simplemente eso. ¿Vale? Yo creo que no he explicado. No tengo mucho más. Vamos a ver. Aquí es lo mismo. No he puesto nada más. Y los espeos son templos excavados en la roca. El espeo más famoso es el de Ramsés II, que es este, dedicado a Ramsés II. Estas son figuras de Ramsés II y de su esposa Nefertari, me parece que se llamaba. No recuerdo muy bien, creo. Fijaros, las figuras, las grandes esculturas, estos relieves. Ahí. Venga, y nos vamos ahora ya a la parte, los templos, los edificios arquitectónicos funerarios, de carácter funerario. Tenemos mastabas, pirámides e hipogeos.
Las mastabas tenían forma de pirámide, pero cortadas. Fueron digamos que eran los antecedentes de las pirámides. Es una pirámide partida. Ahí tenemos una mastaba. Eran construcciones funerarias. Ahí se enterraba al faraón. Ahí dentro, con cámaras, cámaras falsas. Otra construcción, las famosas pirámides del Valle de Gizeh. Esto es el Cairo. Venga, seguimos por aquí. Después tenemos pirámides escalonadas, como la de Zoser, y después ya tenemos las pirámides clásicas, donde se enterraban al faraón y su familia. Las más famosas son las de Keops, Kefren y Micerinos. Y por último tenemos los hipogeos, que son tumbas excavadas en la roca. La gran mayoría de los... Esto ocurre en el Imperio Nuevo. Esto es posterior. Ocurre en el Imperio Antiguo y esto es en el Imperio Nuevo. Los grandes faraones como Ramsés, Tutankamón, Amenofis IV, Ramsés III, Ramsés II estaban enterrados aquí, en tumbas excavadas en la roca. Y el lugar se le llama el Valle de los Reyes. Y está en Tebas. ¿Vale? Y esto pues es lo que tenemos aquí. Aquí vamos a ver ahora la tumba. Esta es la tumba de Tutankamón. Y esto es el valle, todo esto es el Valle de los Reyes. Y después ya en escultura, destaca la escultura en piedra, que es la escultura que está... Son grandes esculturas, son relieves, esculturas pegadas a la roca. Predomina, aquí tenemos esculturas que no están pegadas a la roca, son esculturas exentas y son las más abundantes y las más importantes. Pero también tenemos esculturas más pequeñas. Aquí tenemos un escriba. Las esculturas grandes se hacían en piedra y estas se hacían en madera, ¿vale? Podía haber un sacerdote, un escriba. Esta en concreto es de un escriba. Y siempre las figuras son muy rígidas y sin movimiento. No expresan sentimientos. Bueno, esto para que lo veáis un poquito, ¿vale? El busto de Nefertiti, perdón. Y aquí tenemos el escriba sentado, ¿vale? Y ya en pintura, pues decoraban las paredes de los templos. Es famosa por el canon del perfil, donde se pintan, tienen la cabeza y los pies de perfil, pero el tronco de frente. Y uno de los ojos está puesto como si estuviera mirando de frente, ¿vale? Fijaros aquí. ¿Vale? Aquí tenemos también la famosa esfinge, está junto a las pirámides, la famosa esfinge de Gizeh. Cuerpo, cabeza de humano, cabeza de mujer y cuerpo de león, ¿vale? Bueno, y ya con esto pues damos por terminado la segunda parte del tema, ¿vale? Espero que os sirva y nada, que lo podéis consultar y es como si yo estuviera dando la explicación en clase. Estamos aquí con la cuarentena, con el confinamiento y bueno, pues se hace lo que hacemos, intentamos hacer lo que podamos siempre para ayudaros y ahí podemos avanzar perfectamente si vosotros veis este vídeo. Venga, pues un saludo a todos.